Tengan muy buenas tardes, mis estimados hermanos, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en que ven este video. El motivo por el cual estoy haciendo este video es debido a una disputa o un debate que se inició hace 2 semanas, pero que realmente no inició allí, inició el año pasado. Yo me encontré con Salvador Melara, fue el 30 de marzo, si no me equivoco, del año pasado, donde él fue invitado a Houston por el ministerio Aleteia. Entonces, allí, después de que él terminó sus charlas, hablamos y al final, ya cuando él se iba, pues comentamos sobre lo de San José, el cual era un tema que él desconocía. Yo le hice el comentario de que había tenido una discusión en mi parroquia con una persona sobre la virginidad de San José y que esta persona lo estaba haciendo basado en libros apócrifos. Entonces él dijo: mi hermano, permítame investigar porque ese tema no es de mi conocimiento, entonces voy a investigar y luego yo después le digo. La cosa que el hermano Melara comenzó a investigar con el pie izquierdo, porque comenzó a investigar en libros apócrifos, libros que la Iglesia Católica ha condenado y que él dice que no es cierto, que no están condenados, que solamente son libros que no entraron al canon. Bueno, los que habrán visto sus publicaciones se darán cuenta que no estoy mintiendo y que estoy diciendo la verdad y que son afirmaciones que él mismo ha dicho. Pero quisiera mostrarles cómo él comenzó atacando a lo que es a mi persona. Primeramente lo hizo en una página, aquí está. Ahí nosotros vamos a entrar al muro del hermano Polito Corpus. Entonces allí él hizo unos comentarios para que yo no me diera cuenta de lo que él había comentado. Nos vamos a ir específicamente al post donde él hizo sus comentarios. Fue aquí en este post que él hizo comentarios. Vamos a adentrarnos a este post para ver lo que él publica. Y lo hace de una manera irrespetuosa. Muy bien, ya metidos allí, en el muro del hermano Polito Corpus, él viene y hace esta publicación. Dice: ay, hermano Osmin, yo sé que usted quiere, pero le falta mucho estudio. Los evangelios apócrifos no fueron todos condenados por la iglesia, simplemente no entraron en el canon. Eso es lo que él afirma. Si ustedes observan bien, mis hermanos, cuando él dice: yo sé que usted quiere, o sea, y llamándome a mí por mi nombre, pero le falta mucho estudio, como que si él tuviera el suficiente estudio necesario, como que si él fuera superior a los papas, como si él fuera superior a los santos, como si él fuera superior a los doctores de la iglesia, doctores en teología. El hermano Salvador Melara solamente posee un título de supuestamente teólogo protestante, pero que en el Código de Derecho Canónico dice bien claro que el que quiere fungir en la enseñanza de la iglesia como teólogo católico debe poseer un título sacado de una universidad católica pontificia, lo cual él no lo posee. Si nosotros investigamos, por ejemplo, cuando se convirtió el hermano Fernando Casanova, ex pastor protestante, él se sometió a la voluntad de la iglesia y comenzó a estudiar. Él no actuó soberbiamente como Melara, que no ha querido, y siempre que alguien le contradice, quiere restregar ese título en la cara. Entonces vamos a ver el siguiente post que él pone. Vamos a ver, aquí siempre nos metemos otra vez al muro del hermano Polito Corpus, y aquí vamos a ver donde él hace su intervención con el hermano Alejandro Vicente. Aquí lo tenemos. ¿Cuáles son tus títulos de teología?
Me imagino que sos un teólogo entonces. Y el hermano Alejandro Vicente le responde, ¿por qué no tiene ética? ¿Por qué eliminó el post donde me dijo que no estaba hablando conmigo? Bueno, en ese post, mis hermanos, que Salvador eliminó, pues el hermano Alejandro Vicente le dijo de que él era un mal discípulo, puesto que él era seguidor de San José María Escrivá de Balaguer, y San José María Escrivá de Balaguer en sus escritos, él afirma de que San José fue un muchacho joven entre 16 y 18 años. Un muchacho joven, fuerte, vigoroso. Entonces, este Melara, al ser un seguidor de San José María Escrivá de Balaguer, y al contradecir a su maestro, entonces él se vuelve y se convierte en un mal discípulo. Y eso es lo que le dijo el hermano Alejandro Vicente. Y vino él y le contestó diciéndole, ¿qué te importa? Una respuesta no adecuada para alguien que dice tener altos niveles de estudio y que se hace llamar a sí mismo teólogo. Entonces él, como se vio refutado, eliminó el post. Y viene y es aquí donde el hermano Alejandro Vicente le está preguntando, Salvador Melara, ¿por qué no tiene ética? ¿Por qué eliminó el post donde me dijo que no estaba hablando conmigo? Y el hermano le hace la cita de San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia, que es al cual consultaron San Damaso, el Papa San Damaso, y también el Papa Gelasio, para crear lo que es el canon de la Biblia, y para también decidir qué libros eran inspirados, qué libros eran correctos, y qué libros se debían tener dentro de la iglesia, y qué libros no. Dichos libros que no son admitidos dentro de la iglesia son catalogados como herejes. Y no solamente esos libros, sino que aquellas personas que los enseñan. Entonces, Melara me ha condenado, ha dicho que yo soy un patán, me llamó de poco hombre, y no solamente a mí, sino que también al hermano Alejandro. Veamos lo que dice aquí el hermano Alejandro Vicente. Le dice, esto es una cita de San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia. Algunos, siguiendo los delirios de los apócrifos, sospechan que los hermanos del Señor eran hijos de otra mujer de José. Y todavía más, tú dices que María no permaneció virgen. Yo te digo más, que también el mismo José fue virgen por María. Entonces vemos aquí la cita clara de San Jerónimo. Y le dice el hermano, ahora Salvador Melara, ¿por qué habla usted de moral si no la tiene? Ya que le está diciendo a la hermana Alejandra, o sea, y lanza una ofensa contra la hermana Alejandra, que también eliminó ese post. Aquí el hermano Francisco Herrera dice, hermano Saúl, está en el magisterio la Dessinger, se lo haré llegar. Entonces aquí el hermano pone un link de Mariología. En este link de Mariología, aquellos que han estudiado Mariología sabrán de que allí se habla de San José como virgen. Si aquí está el link. Si lo que es Melara se cree como teólogo, pero lógicamente no teólogo católico. No es un teólogo católico. Aquellas personas que piensen que Melara es un teólogo católico están equivocados. No lo es. Si lo fuera, él sabiera muy bien lo que dice la teología mariana. En la teología mariana, y puede poner, enfocar la cámara, mi hermano, al link. Aquí está, mire. www.mariología.org vidas ejemplares marianas San José 24.htm. Entonces vamos a leer aquí, está más o menos como a mediación del escrito. Ven aquí la barra esta de... Entonces aquí nos dice San Pedro Damián. San Pedro Damián fue un santo y doctor de la iglesia, alguien muy respetado, a quien los papas le pidieron que creara documentos para la iglesia. E hizo grandes reformaciones a la iglesia.
De manera que este es un doctor de la iglesia y un santo muy reconocido por los mismos papas. San Pedro de Damián afirma la virginidad de San José, señalando como la virtud de la castidad es necesaria para estar cerca de Dios. Y para que se viera que esto no bastaba, que era virgen su madre, es de fe de la iglesia que fue virgen también el que pasó a ser su padre. Miren, hermanos, aquí está. Es de fe de la iglesia el que pasó a ser su padre. Si puesto que nuestro Redentor tanto amó la integridad de la pureza, que no solo nació de un seno virginal, sino que además quiso ser tratado por un padre nutricio también virgen. ¿Cómo han de ser los que quieren que traten su cuerpo cuando ya reina en la inmensidad de su gloria? San Pedro Damián de Colibatus Sacerdotalis. Entonces vemos, mis hermanos, que es de fe de la iglesia creer que San José fue virgen. No es un invento mío, hermanos, porque Melara dice que mi persona, con los que me siguen, estamos haciendo doctrina nueva, que estamos inventando fe. No estamos inventando fe, mi hermano. Esto ya lo dijo San Pedro Damián. San Pedro Damián nació en el año 1007 y murió en el año 1072. Entonces, mis hermanos, y no solamente lo que es San Pedro Damián, ya leíamos a San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, y también a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales estuvo en el año 1567 al año 1622. Y él nos dice, María y José habían hecho voto de virginidad para todo el tiempo de su vida. Y he aquí que Dios quiso que se uniesen por el vínculo del santo matrimonio, no para que se desdijeran y se arrepintieran de su voto, sino para que se confirmasen más y se animasen mutuamente juntos durante toda su vida. Muchos santos de peso creen que José había hecho voto de virginidad antes de casarse con María, pero lo que sí es cierto es que a partir de su matrimonio con María lo hizo para aceptar así la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que mi persona y las personas que están de acuerdo con lo que yo digo, estamos diciendo de que San José fue virgen, no estamos creando doctrina ni lo estamos haciendo en interpretaciones personales, sino que estamos siguiendo la sagrada tradición y a los santos padres de la iglesia, que son sacerdotes, obispos y cardenales. También le faltaría estudiar a este pseudoteólogo llamado Melara, le haría falta estudiar teología josefina, porque no solamente hay teología mariana, no solamente hay mariología, no, también hay estudios de teología josefina, donde en la teología josefina se afirma la virginidad de San José. Muchos dicen, es que no es un dogma, y como no es un dogma, no lo vamos a creer. No estamos obligados a creer. Dice, podemos creer una cosa o podemos creer otra. Eso, mis hermanos, es relativismo. Un católico no puede creer una cosa y después creer otra, o creer lo que él quiera. No, no se puede. Eso es ser relativista, y el relativismo está condenado por la iglesia como herejía. Entonces, mis hermanos, ahora quiero que pasemos, voy a hacer una aclaración. Si aquí San Francisco de Sales, padre, obispo y doctor de la iglesia, nos está diciendo de que Dios quiso que ellos permanecieran vírgenes, tanto la Virgen María como San José, para que ellos no estuvieran en desigualdad. O sea, la Biblia dice que Dios no nos une en yugos desiguales. ¿Qué significa eso? Que no es posible, mis hermanos, creer que la Virgen María sí fue virgen y que San José no. ¿Por qué? Porque sería un yugo desigual. ¿Cómo una persona que ha probado la carne, que ha probado las relaciones sexuales, después va a ir a vivir con una muchacha virgen,
sin tener nada. O sea, al decir que San José fue viudo y que tuvo hijos, es estar poniendo en tela de juicio la virginidad perpetua de la Virgen María. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos caer en esa aberración. Atentar contra la virginidad de San José es atentar contra la virginidad perpetua de la Virgen María, contra lo que los teólogos llaman la aipartenus, como San Ignacio de Antioquía la llamaba, que significa la Virgen para siempre. O dicho de otra manera, Virgen antes del parto, Virgen en el parto mismo y Virgen después del parto. Ya que si estaría viviendo con un hombre que tuvo esposas y que tuvo hijos, entonces este hombre pues estaría tentado a la carne. Entonces ese es un yugo desigual. No puede haber un yugo desigual en la Sagrada Familia. Además, que los sociólogos, los psicólogos, consideran alguien que viene de otro matrimonio como una familia disfuncional. Una familia disfuncional. Cristo no pudo haber nacido así. Se llama la Sagrada Familia. Y si se llama la Sagrada Familia no es por gusto. No. Es porque Dios quiso nacer de una familia virginal. Y en ellos está la semilla del reino de los cielos. Porque Cristo Jesús mismo dice en el Evangelio según San Lucas y en el Evangelio según San Mateo, de que en el reino de los cielos nadie se casará, no tendrán relaciones sexuales, pues todos vamos a ser como ángeles. Si en el reino de los cielos ya no se va a tener relaciones sexuales, puesto que vamos a ser como ángeles, entonces Dios quiso que la familia, la Sagrada Familia, Jesús, María y José, fuera una familia virginal. Ahora quisiera pasar a un escrito que se llama Decretum Gelasianum. En el Decretum Gelasianum, aquí comienza el Concilio de Roma. Bueno, el Concilio de Roma fue llevado a cabo por el Papa Damaso, donde allí vienen y se establecen los libros sagrados, que aquí están, comenzando del Génesis, pasando por los profetas, los libros históricos. Entonces, por lo cual son 46 libros del Antiguo Testamento, y luego pasamos por los del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento son 27 libros, dando un total de 73 libros. Y ahí en ese mismo concilio de Roma también fueron condenados los libros apócrifos. Ahora vamos a ver ya lo que compete a lo que es lo que escribe el Papa Gelasio sobre el primado de la Iglesia de Roma. Porque hay quienes que quieren basarse en Epifanio. Epifanio, que era de la Iglesia ortodoxa. Nosotros no somos ortodoxos, nosotros somos católicos. Y nosotros estamos basados en lo que la Iglesia de Occidente nos dice, la Iglesia de Roma. Entonces vamos a pasar al numeral, o al capítulo 3, perdón, al capítulo 3 de la Decretum Gelasianum. También fue dicho, aquí comienza el decreto sobre los libros que deben ser recibidos y los que no deben ser recibidos, y que fue escrito por el Papa Gelasio y 70 obispos sumamente eruditos en la sede apostólica de la ciudad de Roma. Numeral 1 del capítulo 3 de la Decretum Gelasianum. Después de todas estas escrituras proféticas y evangélicas y apostólicas, tratadas anteriormente, sobre las que está fundada la Iglesia Católica, por la gracia de Dios, también consideramos necesario decir que, aunque la Iglesia Católica es universal, difundida por todo el mundo, es la única novia de Cristo, a la Santa Iglesia Romana le fue dado el primer lugar entre las demás iglesias, no por decisión de ningún concilio, sino que por la voz de nuestro Señor y Salvador obtuvo la primacía en el Evangelio. Tú eres Pedro, y dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y cuando desatares
y cuanto desatares sobre la tierra, será desatado también en el cielo. Entonces esto Jesús se lo dijo a Pedro en Cesarea de Filipo. En esos entonces todo ese territorio era una colonia romana, una de las más importantes. Y eso lo explico en un video que tengo que se llama ¿Por qué la iglesia está en Roma? Me gustaría que vieran ese video para que sepan el por qué la iglesia es romana. La iglesia es romana porque Cristo así lo quiso y porque Cesarea de Filipo era una de las principales ciudades romanas que ellos habían conquistado en ese entonces. Porque antes, en la época de Cristo, todo eso era considerado Roma. Se sumó también la presencia del bienaventurado apóstol San Pablo, el vaso escogido, que no en oposición, como dicen los herejes y chismosos, sino al mismo tiempo, en el mismo día, fue coronado con una muerte gloriosa junto a San Pedro en la ciudad de Roma, padeciendo bajo el César Nerón. Y juntos consagraron para Cristo el Señor a la mencionada iglesia de Roma y le dieron preferencia con su presencia y triunfos dignos de veneración ante todas las otras ciudades en el mundo entero. Por lo tanto, la primera sede es la del apóstol Pedro, la iglesia de Roma. Entonces, mis hermanos, la iglesia de Roma es la que ocupa la primacía. Es a la iglesia de Roma a la cual nosotros debemos seguir. Luego nosotros vemos aquí, mis hermanos, los escritos que pueden recibirse. Y por ninguno de esos lados encontramos el escrito de Epifanio. No se encuentra en los escritos que han de recibirse después de las Sagradas Escrituras los escritos de Epifanio, ni tampoco se encuentra lo que son los apócrifos, como Melala menciona, que dice que pertenecen al segundo orden, que simple y sencillamente no entraron al canon. Más adelantito vamos a ver que esos libros son condenados como anatema. Y no solamente esos libros, sino que todas aquellas personas que enseñen o difundan lo que estos libros dicen. Y en ningún otro fundamento puede establecerse sino en aquel que fue establecido Cristo Jesús. Sin embargo, para edificación, después de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento enumerados anteriormente, de acuerdo al canon, la Santa Iglesia Romana no prohíbe recibir los siguientes escritos. Fíjense bien cuáles son los libros que no están prohibidos, mis hermanos, para que no se vayan a confundir, para que no se dejen guiar por un teólogo protestante, para que no se dejen guiar por un supuesto teólogo que es protestante, pero que la quiere venir a hacer de católico. Ciertamente tal vez tendrá algunos videos que están muy buenos, donde ha defendido muy bien la fe, pero posiblemente ese haya sido el anzuelo para que muchos sean sus seguidores y después empezar a meter sus ideas raras, dañinas y contaminadas y anatemas y herejes. Aunque a él le molesta esa palabra, pero es la verdad. Y no lo estoy diciendo yo, mi hermano. Lo está diciendo el Decretum Gelasianum, que más adelante voy a citar. Muy bien. No se prohíben los escritos siguientes. El Santo Concilio de Nicea, conformado por los 318 obispos y presididos por el emperador Constantino el Grande. Luego, el Santo Concilio de Constantinopla, el Santo Concilio de Efeso, que es donde se definió que María era Madre de Dios, el Santo Concilio de Calcedonia, y hay concilios apoyados hasta ahora por los santos padres de menor autoridad, que estos 4 decretamos que estos deben ser mantenidos y recibidos. A continuación añadimos las obras de los santos y padres que son recibidas en la Iglesia Católica. Fíjense bien, aquí no se menciona tampoco a Epifanio. Dice igualmente las obras del bienaventurado Cecilio, Ciprano, mártir y obispo de Cartago. Las obras del bienaventurado obispo San Gregorio Nazacieno, San Basilio, obispo de Capadocia, San Juan, obispo de Constantinopla, San Teófilo, obispo de Alejandría, San Cirilo, obispo de Alejandría, quien también afirmó que San José era virgen, San Hilario Pictaviense, también afirmó que la Virgen María era virgen,
San Ambrosio, obispo de Milán, también hizo la misma afirmación. San Agustín también dijo que que San José era virgen. San Jerónimo, después obispo, él también afirmó que San José era virgen. San Próspero, un hombre sumamente religioso. Igualmente las epístolas del bienaventurado Papa León, destinada a Flaviano, obispo de Constantinopla. Pero si alguna parte de su texto fuera disputado, no siendo aquella que fue recibida por los que desde la antigüedad, por todos desde la antigüedad, sea anatema. O sea, que si hay un escrito que se hace pasar por algún santo de la iglesia, pero que no es lo que se ha recibido, sino que empieza a decir cosas raras, ese escrito dice que sea anatema. No importa si es de un padre o doctor de la iglesia, no importa. Entonces, de manera, mis hermanos, que andar enseñando cosas contrarias a lo que han creído los padres y doctores de la iglesia se considera anatema. Lógicamente, mis hermanos, no lo estoy diciendo yo, que quede claro. Yo no me estoy basando en mi propia opinión personal, me estoy basando en los escritos de la iglesia. Igualmente las obras de todos los tratados de los padres ortodoxos que no se desviaron en nada de los que no se enseñaron y de la común enseñanza de la iglesia romana, y que nunca se separaron de la fe y de adoración. Igualmente los decretos y epístolas oficiales de los bienaventurados papas enviados desde Roma, por consideración a varios padres y en diversas épocas, deben ser mantenidas con reverencia. Igualmente las actas de los santos mártires que recibieron la gloria de sus múltiples torturas y sus maravillosos triunfos. ¿Qué católico duda de la mayoría de ellos tuvieron que soportar agonías con todas sus fuerzas, resistiendo por gracia de Dios y la ayuda de los demás? Luego nos dice aquí que los escritos que no son conocidos con propiedad no son leídos o no se deben leer en la Santa Iglesia Romana. Hay escritos, nos dice aquí, que parecen haber sido compuestas por herejes. Por esta razón, tal como se dijo que no dar pretexto a la burla casual, no son leídas en la Santa Iglesia Romana. Sin embargo, veneramos junto con la mencionada iglesia a todos los mártires y sus gloriosos sufrimientos, que no son más conocidos por Dios que por los hombres, con toda devoción. Igualmente, la vida de los padres de San Pablo, San Antonio, San Hilarión, así como todos los eremitas que son descritas por el bienaventurado hombre San Jerónimo, los recibimos con honor. Entonces, mis hermanos, si ustedes se fijan, ¿quién fue la persona de peso, de solidez, para decir qué escritos de la Biblia eran sagrados y canónicos y qué escritos no? Fue San Jerónimo. De manera que Melara, al estar contradiciendo a San Jerónimo, está cometiendo un error. Está cometiendo un error grave, aunque él no lo quiera aceptar. Igualmente Rufino, un hombre sumamente religioso que escribió varios libros sobre las obras eclesiásticas y algunas interpretaciones de las escrituras. Con todo, desde que el venerable San Jerónimo demostró que hizo uso de ciertas libertades arbitrarias en algunos de los libros, consideramos como aceptables a aquellos que el bienaventurado Jerónimo anteriormente citado consideraba como aceptables, y no solo los de Rufino, sino también a aquellos de cualquiera que sean recordados por su celo y por Dios y criticado por la fe en la religión. Igualmente, algunas de las obras, oiga bien como dice aquí, hermanos, algunas de las obras de Orígenes, no todas, que el bienaventurado hombre San Jerónimo no rechazó, las recibimos para ser leídas, pero decimos que lo restante de su autoría debe rechazarse. ¿Escucharon? Lo restante de su autoría debe rechazarse. Entonces, ¿qué es lo que se debía rechazarse?
debían rechazarse los escritos donde, por ejemplo, él se mutilaba, también donde hablaba que San José no era virgen, puesto que lo estaba haciendo basado en escritos gnósticos que se habían difundido entre muchos padres de la iglesia, y por eso que la iglesia tuvo que purificar la iglesia, creando el canon de la Sagrada Escritura y creando también aquellos libros que debían ser leídos en segundo lugar después de las Sagradas Escrituras, y que en ninguno de ellos se encuentran los que Melara está mencionando, como son el Protoevangelio de Santiago y todos los demás que él está diciendo, que más abajito voy a mencionar que este mismo Decretum Gelasianum lo cita. Aquí viene, mi hermano, la lista de los libros apócrifos, donde Melara dice que no han sido condenados y que no son herejes. Pero, mis hermanos, ¿a quién le va a creer usted? Mi hermano, ¿a quién le cree usted? ¿A la iglesia que Cristo Jesús fundó? ¿O a un protestante que supuestamente se ha convertido a católico, pero que hoy viene a enseñar cosas contrarias de lo que la iglesia enseñó? Si nosotros vemos aquí en el capítulo 5 de la Decretum Gelasianum, lo vamos a leer, hermanos, para que vean que no les estoy engañando y que no es mi opinión, sino que es la opinión de la iglesia. Los demás escritos que fueron compilados, reconocidos por los herejes o cismáticos, la Iglesia Católica Apostólica Romana no recibe. ¿Escucharon bien, mis hermanos? No recibe de ninguna manera. Consideramos correcto citar a continuación algunos que han pasado de generación en generación. Oiga, ya tenían tiempo de estar estos libros, mis hermanos. Han continuado de generación en generación, dice. O sea, ya tenían tiempo de estar y que son rechazados por los católicos. Oiga, son rechazados por los católicos. Es una pena, mis hermanos, que haya católicos que se metan al muro de Melara y que estén aceptando esos libros como que si fueran inspirados, siendo que no lo son. Así es que ya no sigan creyendo en estas palabras de Melara, porque los está engañando, los está confundiendo. Igualmente las listas de libros apócrifos. En primer lugar, el concilio de Sirmio, convocado por el César Constantino, hijo de Constantino, y presidido por el prefecto Tauro, que fue y será siempre condenado. Oiga, fue y será siempre condenado. Luego, siguen el itinerario en el nombre del apóstol Pedro, o llamado libro 9 de San Clemente. ¿Escucharon? Es un libro apócrifo y condenado para siempre. Mis hermanos, el hecho de que aparezca el nombre de un santo en uno de estos libros no hace verdadero o válido ese libro, como Melara dice. Porque Melara dice, no, pero es que en este libro de Santiago, en este libro de Santiago el Menor, pues allá aparecen los nombres de los papás de la Virgen María, y que tienen fiesta litúrgica, y que es el único libro donde aparecen, y por lo tanto pues son verdaderos, dice él. Entonces, el hecho que aparezca el nombre de los padres de la Virgen María no hace verdadero dicho libro. Los hechos en el nombre del apóstol Tomás, condenados, son libros herejes. Hechos en el nombre del apóstol Pedro, condenado, es un apócrifo. Los hechos en el nombre del apóstol Felipe, el evangelio en el nombre de Matías, el evangelio en el nombre de Bernabé, el evangelio en el nombre de Santiago el Menor, que es el que Melara ha estado citando constantemente, es un libro condenado. El evangelio en nombre del apóstol Pedro, el evangelio en el nombre de Tomás, usado por los maniqueístas o por los maniqueos, el evangelio en el nombre de Bartolomé, el evangelio en el nombre de Andrés, los evangelios falsificados por Luciano, los evangelios falsificados por Ezequiel, el libro sobre la infancia de Jesús o sobre la infancia del Salvador es otro libro que Melara está citando. El libro sobre la natividad del Salvador o la natividad de María, o también conocido como el libro de la partera, es un libro también hereje, condenado por la iglesia. El libro que es llamado El Pastor, todos los libros que hizo Leucio, discípulo del diablo, el libro de la fundación,
el libro que es llamado el tesoro, el libro de las hijas de Adán, Lectogeneseos, o libro de los jubileos, como también es llamado, el centón sobre Cristo, puesto en versos de Virgilio. Todos aquellos que han leído o han escuchado literatura antigua saben que ese Virgilio fue un degenerado. El libro que es llamado Hechos de Tecla y Pablo, también hecho por los gnósticos. El libro que es llamado Nepote, el libro de Proverbios escrito por herejes y preasignado con el nombre de San Sixto. Ven, mis hermanos, aquí aparece el nombre de otro santo, pero no significa que el santo San Sixto sea el hereje. No, herejes son los que hicieron este libro haciéndolo pasar como que si fuera de San Sixto, pero que no era de San Sixto. Las revelaciones que son llamadas de Pablo o Apocalipsis de Pablo, las revelaciones que son llamadas de Tomás o Apocalipsis de Tomás, o Apocalipsis de Esteban o Revelaciones de Esteban, todos estos son libros condenados. Libro que es llamado la Asunción de María, también condenado. Escuchen bien, mis hermanos, no estoy diciendo que el dogma de la Asunción de la Virgen María sea condenado, no, el libro este es condenado. ¿Por qué? Porque fue escrito por herejes, por gnósticos. No porque se crea lo contrario, no, la iglesia desde siempre ha creído en la Asunción de la Virgen María, desde siempre. Pero el hecho que aquí en este libro se mencione la Asunción de María no quiere decir que es un libro inspirado. Entonces, de manera que no hay que confundirnos, porque Melara eso es lo que está haciendo al estar mencionando libros herejes como que si fueran libros sagrados, siendo que no lo son. El libro llamado La Penitencia de Adán, el libro sobre Gog, el gigante que luchó contra el dragón después del diluvio, según afirman los herejes. Sobre esto también quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, mis hermanos. Hay una película que ha pasado Hollywood, que sobre todo esta película viene de la History Channel. History Channel es un canal masón, gnóstico, que ataca a la iglesia y va difundiendo lo que es la historia sagrada, va contaminándola, va distorsionándola. Por ejemplo, allí en esa película que sacan de Noé, sale ahí que unos gigantes, o sea, unos gigantes de roca que supuestamente eran ángeles caídos, que ayudaron a Noé en la construcción del arca y todo eso. Eso es falso, mis hermanos. Eso es falso. Y que supuestamente alcanzan la redención y todo eso por ayudarle a Noé. También falso. El libro de Enoch, que pertenece a la sagrada tradición judía, ahí habla sobre esos ángeles caídos, que dice que esos no tienen redención, porque los ángeles toman decisiones eternas y ellos tomaron la decisión eterna de desobedecerle a Dios. Los ángeles que se quedaron en el cielo, las 3/3 partes, porque una 1/3 parte se fue con Satanás, o llamado Lucifer o Luzbel. Entonces estas 3/3 partes juraron lealtad a Dios, porque toman decisiones eternas. Ellos tomaron la decisión eterna de obedecerle a Dios únicamente. Por eso es que cuando hubo esa batalla, cuando la 3/3 parte de los ángeles se fue con Lucifer, entonces ahí fue donde San Miguel Arcángel gritó y dijo: ¿quién como Dios? Nadie como Dios, dijo. Y fue donde combatió contra Satanás y contra sus secuaces y fue expulsado del cielo. Entonces, quisiera dar una cita bíblica, mis hermanos. Vamos a buscarlo en Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 nos dice: el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Digo esta cita, mis hermanos, porque Melara se ha puesto muy terco, empecinado en defender los libros apócrifos. Libros que, como les sigo diciendo y sigo repitiendo, son libros herejes. Ya hice mi primer video donde hablé sobre San José, pero hice referencia como condenando a los herejes que leían estos libros. No en sí estoy condenando a aquel que quiera pensar que San José no fue virgen. No estoy condenando eso. Lo que estoy condenando es que lo hagan basados en los libros herejes. Libros condenados como anatemas. Bien. El libro del Testamento de Job, otro libro condenado. Este libro lo están haciendo pasar como que si fuera de Job, siendo que no es de Job. Los gnósticos son especialistas en querer hacer pasar libros
de santos como que si fueran de los santos, pero siendo que no lo son. El libro que es llamado Las Penitencias de Orígenes. Este libro también fue condenado por la iglesia, puesto que Orígenes se desvió. El libro que es llamado Las Penitencias de San Cipriano. Oiga, otro también condenado por la iglesia. El libro que es llamado Las Penitencias de Janne y Jambre. Si nosotros, mis hermanos, revisamos en la misma Biblia, el apóstol San Pablo condena estos libros. Ustedes lo pueden buscar por ahí por las cartas de Timoteo. Ahí dice de que Janne y Mambre fueron condenados. El libro que es llamado Suerte de los Apóstoles, el libro que es llamada Alabanza de los Apóstoles, el libro que es llamado Cánones de los Apóstoles. Todos estos libros, mis hermanos, fueron condenados, no los apóstoles, sino estos libros que eran falsos, eran libros que estaban queriendo hacerlos pasar como de los santos o como de los apóstoles, siendo que no lo eran. El libro del filósofo escrito por herejes y preasignado con el nombre del bienaventurado Ambrosio. Oiga, también a San Ambrosio, obispo de Milán y gran mentor de San Agustín, también a él le piratearon libro y querían hacerlo pasar como que si fuera de San Ambrosio, siendo que no lo era, pero allí están difundidas las herejías de los gnósticos. Entonces, no se crean que un libro solo porque lleva el nombre de un santo ya está aprobado por la iglesia. No, no es así, mis hermanos. No es el santo el que está condenado aquí, sino el libro, puesto que no es del santo, es de los gnósticos que lo querían hacer pasar como que si fuera de San Ambrosio, pero que no lo era. Las historias de Eusebio y Pánfilo, las obras de Tertuliano, las obras de Lactancio, también conocidas como Firmiano, las obras de Africano, las obras de Postumiano y Gallo, las obras de Montano y Priscila y Maximila. De aquí, mis hermanos, este Montano, de aquí surgió una herejía que se llamó el montanismo, que es la herejía que abrazó Orígenes y que abrazaron algunos otros. Las obras de Comodiano, las obras del otro Clemente de Alejandría, las obras de Tasio. Oiga, aquí está diciendo del otro Clemente, no de San Clemente, el Papa. No, no es San Clemente, mis hermanos, es el otro Clemente, o sea, no el Papa, no el Santo. Es un gnóstico que se llamaba Clemente, que era de Alejandría. Las obras de Tasio Cipriano, las obras de Arnovio, las obras de Ticonio, las obras de Casiano, sacerdote de Galia. Oiga, este sí fue un sacerdote católico que se desvió, abrazó la herejía gnóstica, conocida como el misterio de la iniquidad, como lo llama el apóstol San Pablo. Las obras de Victorino, de Petavio, las obras de Fausto, regente de Galia, las obras de Frumencio el ciego, las epístolas de Jesús a Abgaro, la epístola de Abgaro a Jesús, la pasión de Quiricio y Julia, la pasión de Jorge, los escritos que son llamados interdicto de Salomón, todas las filacterías que fueron compuestas no en el nombre de los ángeles como pretenden algunos, sino en el nombre de los mayores demonios. Aquí me voy a detener un poquito, mis hermanos, porque en esto se basa la New Age, la nueva era. Y le viene presentando a usted nombre de 7 ángeles. 3 de ellos sí son ángeles o arcángeles, que es San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Pero los demás no, los demás son demonios. Por lo tanto, no debe creer en esos. El catecismo de la iglesia solamente nos presenta los nombres de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Son a los únicos ángeles con nombre que podemos dirigirles y elevarles oraciones. A los demás que les vengan presentando con otros nombres raros que ustedes nunca hayan escuchado, no deben hacer ese tipo de oraciones, porque sin saberlo ustedes van a estar haciendo oración a un demonio.
Todas las filacterías que fueron compuestas no en el nombre de los ángeles como pretenden algunos, sino en el nombre de los mayores demonios, son apócrifos. Y luego miren cómo termina la Decretum Gelasianum. Aquí va terminando la Decretum Gelasianum, dice: estos y otros escritos similares, como los de Simón el Mago, Nicolás, Cirinto, Marción, que de ahí nació el marcionismo, Basilides, Evión, de ahí nacieron los evionitas, Pablo de Somosata, también condenado por la iglesia, Fortino y Bomoso, que adolecieron de errores similares, y también Montano, con sus seguidores obscenos, Apolinaro. Me di cuenta de que Reis Meléndez, Manuel Rodríguez, Raúl Alonso y otros más que se la llevan de grandes apologistas, resulta que citaron a Apolinaro. Apolinaro está condenado como hereje. Valentino el maniqueo, Fausto el africano, Sabelio, de ahí nació el sabelianismo, Arrio, que de aquí nació el arrianismo, Macedonio, Eunomio, Novato, Sabasio, Calisto, Donato fue de la época de San Agustín y fue condenado por la iglesia, Eustacio, Joviano, Pelagio, de aquí nació el pelagianismo, Juliano de Eclana, Celestio, Maximiano, Prisciliano de España, Nestorio de Constantinopla, Máximo, Cínico, Lampecio, Dioscoro, Eutiques, Pedro y el otro Pedro, uno que desgració a Alejandría y el otro a Antioquía. Ninguno de estos Pedros es el apóstol San Pedro, no, son otros Pedros que son gnósticos. Acasio de Constantinopla y sus partidarios, y todos los discípulos de la herejía y de los herejes y de los cismáticos, cuyos nombres apenas fueron conservados, que enseñaron o escribieron, y no solo son repudiados por toda la iglesia católica y apostólica romana, sino que deben ser eliminados los autores y sus seguidores y condenados con el indisoluble vínculo del anatema eterno. ¿Escucharon bien, mis hermanos? Condenados con el indisoluble vínculo del anatema eterno. Muy bien, ahora voy a pasar a un documento magisterial que se llama la Dessinger. Dessinger, aquí está, mis hermanos, en el numeral 96. Dessinger en el numeral 96 nos dice: los libros que se reciben en el canon te lo muestra la breve lista adjunta, y he aquí los que deseaba saber. 5 libros de Moisés, a saber, Génesis, Levítico, Éxodo. Bueno, ahí están la lista de los libros sagrados. Ya sabemos cuáles son, así es que voy a pasar aquí donde termina en el Apocalipsis de Juan. Lo demás que está escrito bajo el nombre de Matías, o de Santiago el menor, o bajo el nombre de Pedro y Juan, son obras de un tal Leucio, o bajo el nombre de Andrés, que son Nexocaris o Leonidas, filósofos. Y si hay otras por el estilo, sabe que no solo han de rechazarse, sino que también deben ser condenadas. Mis hermanos, si se fijaron, no soy yo el que estoy condenando estos libros, es la iglesia, es el alto magisterio. Rechazar el magisterio es caer en herejía. Ya el magisterio lo ha dicho, y la Decretum Gelasianum, que fue un escrito del siglo IV, está diciendo que son libros herejes, son libros condenados, y dice que son herejes tanto los que lo enseñan como los que lo difunden. Entonces, mis hermanos, ya no hay que creer en estas personas que enseñan cosas que no son. Aquí está el Dessinger, o Magisterio de la Iglesia. Vamos a buscar específicamente, ya leímos el 96, ahora vamos a pasar al 166.
Dessinger en el numeral 166. Y lo que dice lo que es la Dessinger, el documento magisterial de la iglesia. De los apócrifos que no se aceptan de la misma carta o decretal. Número 1. Teología 469. He aquí como en primer índice de libros prohibidos, después de presentar una larga serie de apócrifos, incluye así la Decretum Gelasianum. Aquí está poniendo la Dessinger cómo concluye la Decretum Gelasianum, pero que ahí nos está diciendo que hay una lista de apócrifos que son varios. Dice, después de presentar una larga lista, no 4 libros, no 3 libros, no un libro, no, una larga lista de libros apócrifos. Dice, así concluye el Decretum Gelasianum. Estos y otros escritos semejantes que enseñaron o escribieron todos los heresiarcas y sus discípulos y los cismáticos, no solo confesamos que fueron repudiados por toda la iglesia romana, católica y apostólica, sino también desterrados juntamente con sus autores y los secuaces de ellos, para siempre condenados bajo el vínculo indisoluble del anatema. Entonces, mis hermanos, Melara, al estar enseñando estos libros herejes, se convierte en un anatema, se convierte en un hereje, se convierte en un heresiarca. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo está diciendo el magisterio de la iglesia. Lo está diciendo la Decretum Gelasianum del siglo IV por el Papa San Damaso y el Papa Gelasio. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el padre Flaviano Amatuli Valente, hablando sobre los libros apócrifos. Aquí está, mis hermanos. Mire, padre Flaviano Amatuli Valente ha escrito un libro que se titula La respuesta está en las escrituras. Tengo ese libro yo aquí en mi poder, en formato PDF. Aquí está, padre Flaviano Amatuli Valente, pueden ver. Mire, padre Flaviano Amatuli Valente, que es el sacerdote oficial puesto por el Vaticano para enseñar apologética en estos países latinoamericanos. La respuesta está en las escrituras. Preguntas y respuestas. Muy bien, nos vamos a ir al numeral 8.9. Numeral 8.9. Aquí están, mis hermanos. 8.9, donde el padre Flaviano Amatuli, fundador de Apóstoles de la Palabra, nos dice sobre los apócrifos. ¿Cuáles son los apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que escribieron los herejes. ¿Escucharon, hermanos? Los libros apócrifos son los libros que escribieron los herejes al principio de la iglesia para difundir sus errores. ¿Para qué, mis hermanos? Para difundir sus errores. Ahora vamos a ver lo que Melara y compañía dicen. Bueno, ya veíamos cómo él empezó insultándome, diciendo, Yosmin, yo sé que usted quiere, pero le falta mucho estudio. Como que si él tuviera bastante. Si es verdad que él tuviera mucho estudio, supiera que esos libros que él está citando son libros anatemas, herejes, heresiarcas, condenados por la iglesia, y que dice no solamente ellos, sino que sus cómplices y los que los enseñan, los que difunden sus errores, son herejes y anatemas. Por lo tanto, Melara, eres un hereje. Eres un hereje a no ser que te arrepientas, a no ser que vuelvas al recto camino que la iglesia ha trazado. Debemos seguir la iglesia, no a un supuesto teólogo. Hay que seguir la iglesia, yo estoy siguiendo la iglesia. Yo no me estoy siguiendo a mí, no estoy siguiendo mis pensamientos, mis opiniones. No, bien claro lo dejé escrito. Yo sigo las opiniones de los santos, de la santa tradición, de los doctores y padres de la iglesia, no de los herejes.
Si tú quieres seguir la de los herejes, es cosa tuya, Melara. Pero ten en cuenta de que te estás llevando por los suelos, por los pies a muchos que también son personas muy buenas y que han defendido la fe, pero que los estás haciendo caer en el error. Espero, Melara, medites y veas que no soy tu enemigo. Soy tu hermano en Cristo, y si te estoy diciendo esto, es porque no quiero que te condenes, puesto que estás rechazando lo que la iglesia ha enseñado. El hermano José viene y le escribe lo que dice San José María Escrivá de Balaguer. Dice: el santo patriarca no era un viejo, sino un hombre joven, fuerte, recio, gran amante de la lealtad, con fortaleza. La Sagrada Escritura lo define con una sola palabra: justo. San Mateo capítulo 1, versículo 20-21. San José era un varón justo, un hombre lleno de todas las virtudes, como convenía al que había de ser el protector de Dios en la tierra. San José María Escrivá de Balaguer. Y abajo había puesto yo: este es el santo que Melara citaba mucho y con el cual usted lo refutó diciéndolo que era un mal discípulo de San José María Escrivá de Balaguer, ya que él decía que San José fue virgen. Entonces, San José María Escrivá de Balaguer, a quien Melara tanto citaba, decía que San José era virgen. Después de que el hermano le dijo esto, vino el hermano Melara y le llamó poco hombre al hermano Alejandro Vicente. Y no solamente se lo dijo una vez, sino que se lo dijo 2 veces. Bueno, mejor dicho, nada de hombre. Miren, las ofensas. El hermano le puso: o sea que ahora niega que ha hablado mal del Papa. Qué poco hombre es usted. En serio, lo admiraba mucho, pero ahora me ha decepcionado. Poco hombre, no acepta sus errores. Entonces, el hermano le está diciendo la verdad. Al no aceptar sus errores, es él el poco hombre y no el hermano Alejandro Vicente. Los que defendemos la verdad somos verdaderos hombres, hombres de valor, no hombres mediocres. Luego sigue diciendo aquí lo que dice San Jerónimo: algunos, siguiendo los delirios de los apócrifos, sospechan que los hermanos del Señor eran hijos de otra mujer de José, y todavía más tú dices que María no permaneció virgen. Yo te digo más, que también el mismo San José fue virgen por María. Vamos a ver qué es lo que le dice Melara. Melara le dice al hermano Alejandro: y vos, Alejandro, tened cuidado con tus palabras. Aquí está amenazando y ofendiendo. Luego dice: nunca he mencionado a esa señora y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Con eso solo demostras tu bajeza y poca hombría. Oiga, palabras ofensivas contra el hermano Alejandro, que solamente está defendiendo la virginidad de San José. Y el hermano le pone: poca hombría, en señal de pregunta, ¿verdad? Poca hombría la tuya, ya que borraste el post donde te viste refutado. A Melara lo que más le dolió es que se vio refutado por alguien a quien él considera inferior, puesto que él se lo dijo en escritos posteriores, le dijo que él era un don nadie, incluso hasta lo tituló de perro. ¿Te sientes infalible?, le responde el hermano. ¿Te sientes infalible, Melara, tú y Saúl? También te sientes infalible siguiendo a Salvador. No se necesita ser teólogo para defender a San José. Unas muy excelentes palabras que le dijo el hermano Vicente. No se necesita ser teólogo para defender a San José, virgen y casto. Solamente es de sentido común. Si hay hoy en día hombres santos, hombres vírgenes, si han habido en el pasado hombres vírgenes, si han habido en el Antiguo Testamento hombres vírgenes, ¿por qué no lo fue San José? Nomás esa pregunta hay que contestarse. ¿Por qué San José no y por qué otros hombres sí? Siendo que la misma sagrada tradición de la iglesia pone a San José como el hombre más puro y más santo de todos los santos. En santidad, la única que supera a San José es la Virgen María.
A la Virgen María la supera Dios, Cristo. Pero a la Virgen María ningún santo está por encima de la Virgen María en santidad. De la misma manera como ningún santo está por encima en santidad de San José. Por eso San José es el patrono de las vírgenes, patrono de los sacerdotes, patrono de todos aquellos que quieren vivir una vida casta, una vida pura. Muchos, o algunos supuestamente apologistas, dicen de que castidad no es decir virginidad. Eso es falso. Eso es falso, mis hermanos, ya que deberían de leer el libro del Papa o la encíclica del Papa Pablo VI, donde él nos habla de una castidad del sacerdocio, una castidad pura. Es necesario, dice, por tanto, nos dice en el numeral 73, es necesario, por tanto, que el sacerdote, para salvaguardar con todo cuidado el bien de su castidad y para afirmar el sublime significado de la misma, considere con lucidez y serenidad su condición de hombre expuesto al combate espiritual contra las seducciones de la carne en sí mismo, en el mundo, con el propósito incesantemente renovado de perfeccionar cada vez más y cada vez mejor su irrevocable oblación, que compromete a una plena, leal y verdadera fidelidad. Entonces vemos, mis hermanos, la castidad sí significa no tener relaciones. Y si hay tres modos de castidad. Una dice que es la castidad matrimonial. No quiere decir eso tener relaciones como muchos están diciendo. Por ahí dijo uno, allí digamos que se ha puesto una foto de un simio, dijo de que ser casto es tener relaciones sexuales todos los días con la esposa. Eso es falso, mis hermanos. Eso es totalmente falso. El único que mencionó la castidad bajo tres modos, que es en la soltería y es en el matrimonio, y lo otro es en la virginidad o en la vida consagrada, pues San Ambrosio. San Ambrosio ha sido el único que define los tres tipos de castidad que hay. Pero cuando él define estos tres tipos de castidad que hay, no está diciendo que hay una castidad en el matrimonio donde se pueda tener relaciones sexuales y ser casto. No, no está diciendo eso. Lo que San Ambrosio está diciendo es de que hay matrimonios que están casados pero que no tienen relaciones sexuales. Entonces a eso se le llama la castidad matrimonial. Entonces estas personas, al desechar la sagrada tradición, se están desviando en el error y en su interpretación personal. Y muchos lo están haciendo porque son amigos de Melara, como tal es el caso de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, si ustedes revisan, cualquier problema que Melara tiene, sale Manuel Rodríguez a secundarlo, a defenderlo, a darle like a todas las ofensas que él pone. Entonces, seguir a una persona en lugar de seguir la sagrada tradición es caer en el error, mis hermanos. No podemos caer en el error. Luego vemos aquí vemos donde Melara está aceptando que él borró el post. Dice, no muchacho, borré ese post porque vos llegaste hablando de humildad cuando no la tenés, no tienes la autoridad moral, dice él, como si él la tuviera. Primeramente vemos que él aceptó que borró el post mostrando su poca ética. Ahora le hacemos la pregunta a Melara. Melara, ¿y a ti quién te dio la autoridad? ¿Quién? Tú no eres ni sacerdote, ni diácono, ni obispo, pero más sin embargo tú estás rechazando la autoridad de hombres que no solamente fueron santos, sino que también son doctores de la iglesia y que ellos sí tienen autoridad, como San Jerónimo, Santo Tomás, el cardenal y santo San Pedro Damián, San Francisco de Sales, San Juan Bosco, San Agustín, entre otros, porque son muchos los santos que creen en la virginidad de San José. Aunque, como muchos dicen, no es un dogma. Yo nunca he dicho que es un dogma. Pueden ver mi primer video y ustedes, y es más, pueden ver todas mis publicaciones donde ya me cansé
ya estoy aburrido, ya me desgalillé el estar diciendo a cada rato de que nunca he dicho yo que es un dogma. No se equivoquen, mis hermanos, ni se dejen confundir. Yo nunca dije que fuera un dogma, no. Pero les voy a mostrar lo que tampoco los dogmas que hoy en día existen sobre la Virgen María no eran dogmas. Nada menos el de la Inmaculada Concepción. Dice, el Papa número 74, estamos hablando del año 649 al año 655. Nació en Todi, mártir, elegido el 5 del séptimo mes, el año 649, y murió el 16 del noveno mes, o sea, de octubre, del año 655. Condenó a los obispos de Oriente, protegidos por el emperador Bizancio, encarcelado y exiliado, murió de sufrimientos en la isla de Cherso. Y se celebra por primera vez la fiesta de la Virgen Inmaculada, el 25 de marzo. Mis hermanos, aquí todavía no era dogma. La Inmaculada Concepción todavía no era dogma, mis hermanos. Estamos hablando del año 600. Estamos hablando del siglo VII. En el siglo VII, el dogma de la Inmaculada Concepción todavía no era, mas sin embargo el Papa condena a los que rechazaban esto. Condena a los obispos de Oriente por rechazar eso. Y es un error que Santo Tomás también enseñó. Santo Tomás de Aquino también enseñó, dijo que la Virgen María no era inmaculada. Cosa que vino y existió un gran hombre que se llama John Duns Scoto. John Duns Scoto en la época medieval, año 1200 por ahí, fracción. John Duns Scoto contradijo eso y gracias a John Duns Scoto que refutó, él peleó, luchó y demostró que la Virgen María era inmaculada. Pero no es una doctrina que John Duns Scoto se estaba inventando, como hoy a mí me dicen que me estoy inventando una doctrina. No, ya estaba dentro de la sagrada tradición. La tradición no se equivoca, mis hermanos. Debemos seguir a los padres de la iglesia para no confundirnos y no a un pseudo pastor protestante que quiere asumir o decir que es teólogo católico, siendo que no lo es, mis hermanos. No lo es. No ha estudiado en universidad católica, ha estudiado en universidades protestantes y eso no le hace ser un teólogo católico. Por lo tanto, él desconoce mucha teología católica. Podrá conocer teología protestante, pero desconoce mucha teología católica. Entonces vemos que este dicho dogma vino a ser aprobado por el Papa Pío IX, que fue el 255 en el año de 1846. Juan María Mastai Ferrati nació en Senigallia, elegido el 21 del sexto mes de 1846 y murió el 7 de febrero de 1878. Celebró el 21º año santo, 1875, y proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, si ustedes se fijan, en 600 ya se creía en la Inmaculada Concepción. Y no era dogma. No era dogma, pero que llegó a ser dogma. Por ahí escuché una persona, o vi una persona que dijo, los dogmas marianos siempre han existido. Hermano, ponte a estudiar. Ponte a estudiar, hermano, no repitas ignorancias, solo porque se las has escuchado a un pseudo pastor protestante. No, los dogmas marianos no siempre han existido, fueron siendo aprobados debido a que hubieron muchos dentro de la iglesia que atacaban esta creencia de fe. El hecho que no sea un dogma no significa que no sea una creencia de fe. Ya San Damián, que es cardenal de la iglesia y santo y teólogo, que muchos papas fueron a consultarlo y lo consultaban, él hizo muchos escritos, deberían estudiar la vida de los santos para que no caigan en herejía, no caigan en opiniones personales. Entonces, el dogma mariano de la Inmaculada Concepción fue aprobado apenas en 1854. Entonces, no
todos los dogmas que hoy están existían. No existían muchos de ellos, mas sin embargo la iglesia los ha creído siempre. También el Papa San Juan Pablo II nos habla de un San José virgen y que era un matrimonio virginal. Bueno, vamos a continuar viendo aquí lo que Melara pone. No tenés la autoridad, dice. Alguien que habla mal de un ausente solo demuestra su poca hombría. Entonces, cuando Melara está diciendo eso, mis hermanos, está hablando por él mismo, ya que él habla mal de personas ausentes y solo demuestra su poca hombría, pues eso lo hace a cada rato. Las personas que han tenido o no han estado de acuerdo con él ha hablado mal, las ha bloqueado, las ha eliminado para que no puedan defenderse, y después viene y con todos los Melara fans que se ha conseguido, comienzan a atacar a estas personas con las cuales él se ha enemistado. Pero bien, quiero llamar a que, Melara, recapacites. Estás equivocado al estar enseñando libros apócrifos. No es tradición de la iglesia como está diciendo Manuel Rodríguez. Esos libros son libros condenados. La tradición de la iglesia es los dichos de los santos, no los libros apócrifos. Y no sigas mintiendo porque estás confundiendo mucha gente. Tú dices aquí, le dices al hermano Alejandro Vicente, son delirios de grandeza los que tenés al tratar a otros como inferiores. Pero resulta que es lo que tú haces, Melara. Tú tienes delirios de grandeza, puesto que estás contradiciendo a los doctores y padres de la iglesia que son más grandes de tú y que ellos sí tienen autoridad y tuvieron autoridad, puesto que ellos fueron sacerdotes, obispos y cardenales y algunos de ellos hasta papas. Así es que tú eres el que ofende, Melara, pero te sientes ofendido. He visto cómo en tu página has dicho que muchos te están atacando. Nadie te está atacando, solamente estamos diciendo la verdad. Ahora bien, tú presumes de mucha grandeza y que tienes mucho estudio, pero más sin embargo, mira cómo pones aquí. Su padre se le amaba. O sea, un gran estudiado, un gran supuesto licenciado escribiendo mal. Tu misma grandeza o tu misma altanería te hace caer por los suelos. Puesto que presumes de grandeza y viendo de que estás en un error. Luego, ese no es el error grave, pues eso a cualquiera le puede pasar, a cualquiera. Muy bien, eso no estoy atacando eso, sino lo que quiero atacar es esto, mis hermanos. Miren, el Evangelio y la Natividad de María, dicen. Es un libro que, como ya vimos en la Decretum Gelasianum, es un libro condenado por la iglesia. Aquí dice él de que estamos frustrados. Dice que tenemos vulgaridad, haciendo que mi persona ni el hermano Alejandro le ha dirigido ninguna mala palabra, ni palabras vulgares. Dejan hacer una cosa y son una vergüenza como católicos. Pues eso es lo que eres tú, Melara. Puesto que tú eres el que has ofendido, y no solamente tú, sino que mira, tu señora. Dice, malintencionados, me he rebajado con ellos, me voy para no llenarme de estiércol. Está diciendo, por las personas que me siguen y por aquellos que creemos en la virginidad de San José. Hermano, medita. ¿Somos estiércol solo porque creemos en la virginidad de San José? No, mi hermano, no, mi hermana. Están equivocados. Deberían aceptar su error. Luego al hermano Manuel Chávez lo bloquearon. Luego miren cómo está confundiendo gentes. Aquí dice esta hermanita preguntando, buenas tardes, licenciado Melara. Ahora que tocan el tema de los evangelios apócrifos, tengo unas dudas al respecto. No conozco un apologista que me pueda dar una respuesta. Tal vez usted pueda ayudar. Victoria Alejandra Erazo Ayala. Yo estoy dando respuesta con este video. Espero y confío en Dios que lo veas y que escuches detenidamente. Esos evangelios que Melara cita son libros condenados y herejes. Son anatemas. Y la Dessinger está diciendo que no solamente ellos, sino que los que difunden sus errores, también son anatemas. Así es que, mi hermanita, por favor, no vaya a difundir estos libros como lo está haciendo Melara, porque de otra manera mi hermana caería en anatema. No le estoy llamando yo a usted de esa manera, sino que le estoy diciendo lo que la iglesia ha dicho.
Así es que aquellos que siguen los errores de Melara, pues ya no lo hagan. Miren, aquí vemos también donde un hermano le pide ayuda. Le dice: hermano, me tomé el atrevimiento de agregarte en una página sedevacantista, milenarista. Están devorando al Papa Francisco, o sea, están atacando al Papa. Y mire lo que responde este Melara. Dice: por eso pedí añadirme, pero honestamente mi hermano, él se lo ha buscado con sus declaraciones, que Dios lo ayude. Entonces vemos que él es un antipapa Francisco, porque no es la primera vez que él ataca al Papa Francisco, lo ha hecho muchas veces, y cuando lo corrigen, él se molesta. Bueno, luego después de que yo hice mi video y diciendo que San José es virgen, vino él y me comenzó a atacar en su muro. Y yo le envié un mensaje y le puse: yo no iba a poner nada, pero me dijeron que me estabas atacando en tu muro. ¿Tú crees que eso es de hombre? Le pregunto yo a él, porque él ya antes aquí arribita me había llamado poco hombre. Y luego me vuelve a llamar, dice: poco hombre, no te mencioné, pero como sos poco hombre, no tenés hombría, poco hombre. Me vuelve a decir: fíjense bien cómo este señor que dice ser gran estudiado y que dice ser licenciado, a cada rato ofende. En su boca solamente hay ofensas. No hay nada de cristiano en eso. ¿A poco el Espíritu Santo le estará iluminando para que me ofenda de esa manera? Y para que ofenda no solamente a mi persona, sino al hermano Alejandro Vicente. Y no solamente a él, sino que también a mujeres. Pueden consultar, pueden preguntar. Él ha ofendido grandemente a la hermana de Susi de Batorio, a la hermana Alejandra de Dávila, y a otras mujeres más, y a otros hermanos más. Al hermano Eduardo Rojas lo bloqueó y lo eliminó, solo porque no estuvo de acuerdo con él e intentó darle un consejo. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que eso es de cristianos? No, yo no lo creo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, aquí este hermano Jorge Luis Herrera le dice: más bajo cayó difamando y calumniando, como acostumbra hacer con las mujeres católicas de esta página. Mire cómo pone este señor, dice: yo pensé que ya te habías ido a llorar con tu amiga fornicaria. Entonces él está calumniando al estar llamando fornicaria a una hermanita católica solo porque no opina como él o solo porque no le da like a sus publicaciones. Eso no es de un supuesto cristiano que dice ser licenciado, mucho menos de una persona que dice ser teóloga. Eso es caer en errores gravísimos. Mis hermanos, vemos qué diferencia hay aquí. Quiero que me expliquen ustedes. Mire, dice, ay Joel, dice, ese está amarrado, dice, pero tiene un montón de perros. Está llamando perros a los hermanitos católicos que creemos que San José es virgen. Dice, tiene un montón de perros sueltos que le hacen los mandados. San Pablo les llama falsos hermanos y dijo que eran peligrosos. A él también lo calumniaron mucho. Pero resulta que eres tú el que está calumniando, Melara. Nadie te está calumniando a ti. Nosotros estamos diciendo la verdad. Tú estás enseñando libros apócrifos y eso es lo que estamos condenando. Es eso lo que condenamos. En eso, decir eso no es calumnia. Estamos diciendo la verdad. Y luego Joel DG, que presume de mucha cristiandad, también nos está llamando perros, nos está llamando chihuahuas. Ahora quiero que vean a este pastor protestante. Dice, buenas tardes, perro asqueroso. Ya veo que te vuelcas de envidia llena. Mundano, hijo del diablo, dile a tu mujer que se ponga ropa cara de chango. Este pastor se lo dijo a un hermano católico. Entonces vemos qué diferencia, mis hermanos, hay entre este pastor protestante y este ex pastor. Casi no hay ninguna. Ambos están llamando perros a aquellos que se les oponen o que no opinan como ellos. Así es que vuelvo a hacer la invitación, Melara, a que medites, a que entres en razón, a que seas humilde, como lo fue el hermano Fernando Casanova, que él, siendo protestante y teniendo altos grados, licenciaturas, como tú dices que tienes, él se sometió a la voluntad de la iglesia y se metió a estudiar, estudió. Hoy
Él sí es un verdadero teólogo católico, no como tú. Tú no eres un teólogo católico, tú eres un teólogo protestante. Ahora bien, ciertamente has adquirido conocimiento en la iglesia, pero te falta. Y no lo quieres aceptar. Tú llegaste ofendiéndome a mi página, o bueno, no a mi página, sino que a la página del hermano Polito, a espaldas mías, diciéndome que me hacía falta mucho estudio, siendo que está demostrado que es a ti a quien te hace falta mucho estudio. Aquí estás levantando calumnia, estás diciendo que estamos inventando dogmas, dice, y nos llama sectarios, siendo que no lo somos. Somos más católicos que tú, Melara. Somos más católicos que tú, porque nosotros estamos creyendo en la sagrada tradición, estamos creyendo en los santos, y no estamos creyendo en libros herejes, condenados y anatemas, como lo estás haciendo tú. Luego mientes. Y, por ejemplo, mira lo que dice. Dice, los evangelios apócrifos, relatos sobre la vida de Cristo que no entraron en el canon, no solamente no entraron, fueron condenados. Y eso es lo que tú no quieres entender. Relata que José era un hombre viudo cuando desposó a María. Algunos han dicho que José era un joven virgencito, y lo están diciendo así con un tono despectivo hacia el patrono de la Iglesia Universal, hacia el Padre de Cristo. Al hacer eso, estás demostrando una falta de respeto a personas santas, personas sagradas, puesto que si la cruz es santa, es sagrada, porque estuvo con el contacto de Cristo y con la sangre de Cristo, lo es mucho más San José, puesto que San José no solamente estuvo en contacto un momento, sino que desde que nació, toda su infancia hasta que creció. Otra vez vuelves a hacer uso de los libros apócrifos. En los evangelios apócrifos, relatos sobre la vida de Cristo, y vuelves otra vez a hacer lo mismo. Aquí dice, aquí un hermanito me mandó un comentario, no pongo el nombre para no exponerlo a los ataques de Melara. Dice, Salvador Melara y su esposa los tengo bloqueados por obsesivos. Me enviaban a mis muros insultos en la madrugada. Me persiguieron y me dijeron que soy un predicador falso, que no soy católico. Entonces veo, mis hermanos, que no solamente me ha insultado a mí, no solamente ha insultado al hermano Alejandro, sino que ha insultado a predicadores católicos, ha insultado a hermanitas católicas, a predicadoras, a todo. Luego pone él haciéndose la víctima, pero lo curioso es que todo lo que él pone prácticamente es como que si estuviera refiriéndose a él mismo. Todo lo que él pone es él lo que está haciendo, y él dice que los demás lo hacen. Proverbios 16, 19 dice, 6 cosas detesta Yahvé, y 7 aborrece con todo el alma. Ojos altaneros, pues es lo que tú eres, Melara, eres un altanero. Presumes de grandeza, estás diciendo de que no tenemos autoridad, que no tenemos título de teología, y digamos con eso estás presumiendo, has presumido que has estado en tantos congresos, que te falta mucho por asistir, que has llenado estadios, y todo ese montón de cosas. Entonces ahí estás presumiendo altanería. Así es que esta cita que has dado va para ti mismo. Aplícatela. Doctor, sánate a ti mismo. Lengua mentirosa. Estás mintiendo, pues estás diciendo que nosotros hemos dicho que es un dogma, siendo que no lo hemos dicho. Allí mientes. Manos manchadas de sangre inocente. Bueno, eso sí no sé si lo eres. Eso sí no voy a decir nada sobre ti, porque eso sí no sé. Dice, corazón que trama planes perversos, pues estás tramando planes perversos contra los que no pensamos como ti. Entonces, deberías tú de reflexionar estos textos antes de publicarlos, puesto que en esto mismo está fallando. Pies ligeros para correr hacia el mal. Bueno, estás haciendo mal y estás corriendo a hacer el mal cada vez que criticas, cada vez que calumnias, cada vez que ofendes. Por lo tanto, te llamo a la conversión, te llamo al arrepentimiento, hermano. Estás a tiempo todavía, puesto que tienes vida. Arrepiéntete, hermano, en nombre de Cristo Jesús, te lo suplico. Testigo falso, que levanta calumnias. Pues me has levantado calumnias a mí, hermano. Están diciendo que yo he dicho que es un dogma, siendo que mi video lo pueden ver 1000 veces. En ningún lado estoy diciendo que creer en la virginidad de San José sea un dogma.
Así es que ya no sigas mintiendo, no sigas confundiendo gente, porque hay gente que me ha mandado mensajes privados atacándome, diciéndome que soy ignorante, un aquí y allá, y diciéndome otro montón de cosas que no quiero decir ni los quiero exponer, porque no es con ellos la discusión, sino que inició contigo. Entonces por eso es que me dirijo a ti y a nadie más. Yo perdono a todos aquellos hermanos que son tus seguidores y que me han ofendido, y pues no tengo nada contra ellos. Es más, ni contra ti. Con lo que tengo algo es contra los libros apócrifos y gnósticos. Esos libros deben ser rechazados, como lo dijo la Iglesia en el Concilio de Roma y en el documento, el decreto gelasiano. Bueno, considero hasta aquí mi intervención. Tengo más que decir, pero prefiero no hacerlo. Termino hasta aquí, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Paz y bien. Y crean solamente en lo que la Sagrada Tradición les presenta, en lo que dice la Biblia. En la Biblia, mis hermanos, por ningún lado dice que San José fue viudo y tuvo esposa. Si la Biblia menciona las esposas de Jacob, ahí dice que Jacob tuvo dos esposas, Rebeca y la hermana de Rebeca, y luego también dice que se acostó con las esclavas de Ría y Lea, o sea, tuvo 4 mujeres Jacob, y la Biblia lo menciona, y menciona cuántos hijos tuvo, que fueron 12. Y no todos fueron de la misma mujer. Pero nunca, jamás en la Sagrada Escritura se menciona que San José haya tenido mujer ni que haya tenido hijos. Muchos dicen, ah no, pero que es que los hijos de José fueron Santiago, José, Juan y Judas. Eso no es cierto, mis hermanos. Ya para eso yo tengo un video que refuto eso. Eso se llama La Siempre Virgen María y los supuestos hermanos de Jesús. Así es que, mis hermanos, no deben de creer en lo que este señor está diciendo. Luego, personas que las han llevado al error, pues está diciendo que debemos desobedecer a los obispos. Aquí hay un seguidor de él, pueden ver ustedes. Dice, ¿qué has demostrado? Le responde aquí el hermano. No has demostrado nada y tampoco has respondido a la pregunta que te hice. Nomás evades la pregunta haciendo otra pregunta. Y pone él, no he evadido nada, y a tu pregunta la respuesta es un rotundo sí. Sí podemos desobedecer a los obispos, dice este hermanito, siguiendo los consejos de Melara. Entonces vemos cómo seguir a un hombre conduce a la desobediencia a los jerarcas de la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, debemos caer en la cuenta de que seguir hombres es caer en el error. Yo por mi parte no estoy siguiendo hombres, estoy siguiendo la sagrada tradición de la iglesia y la iglesia. Lo que la iglesia ha definido, eso es lo que yo acepto. Lo que la iglesia ha dicho, San Pedro Damián dijo bien claro en ese documento, Caelibus Sacerdotalis dijo que es de fe de la iglesia creer que San José fue virgen, y yo lo creo. Y no solamente él, también lo ha dicho el Observatorio Romano. Ahorita muestro la página. Dice aquí, José fue castísimo y a la vez plenamente padre y esposo. Testimonios acerca de la virginidad de San José, patrono de la Iglesia Universal. Esto es lo que describe. Yo abajo pongo el link donde eso está para que ustedes lo verifiquen y vean que no es mi opinión, sino que es la opinión de los santos de la Iglesia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, paz y bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.